Bien, hermanos, continuamos caminando por este sendero, por este camino que nos hemos propuesto al estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya hemos comenzado el capítulo 3. Estuvimos hablando de esto el domingo pasado, comenzamos el domingo pasado y vamos a continuar hoy. Y el apóstol Pablo comienza esta parte de su carta aquí en el capítulo 3, como veíamos. Él comienza manifestando la intención de contarle a estos efesios cuál era la razón por la cual él estaba orando por ellos, pero algo pasa en el corazón de Pablo, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y Pablo, como decíamos, va a retomar el tema de los motivos de su oración por los efesios en el verso 14, porque si nos fijamos en el verso 1 del capítulo 3, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y comienza a hablar como de otra cosa. Sin embargo, en el verso 14 vuelve a lo mismo. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, y comienza a mencionar cuáles son los motivos que Dios ha puesto en su corazón por el cual él está orando por los efesios. Pueden ver que dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, etcétera, etcétera. El punto es de que lo que estamos viendo es que Pablo comienza con esta intención, pero como decimos, algo ocurre en su espíritu que decide hacer un paréntesis. Y entonces él, en este paréntesis que lo encontramos desde el verso 2 del capítulo 3 hasta el verso 13, él vuelve a hacer énfasis una vez más en las verdades que les ha venido escribiendo antes. Y lo último que Pablo les ha escrito en el capítulo 2, él ha venido en el 1 y en el 2 realmente, pero Pablo sencillamente él ha venido hablando acerca de este misterio que tiene que ver con este plan de salvación que Dios un día dispuso en su corazón antes de toda la eternidad de salvar a un pueblo para sí. Y en el capítulo 2 Pablo comienza hablando de este misterio y ya nos ha dicho de que este plan de salvación de Dios no es limitado a un grupo de personas, no es limitado a un solo pueblo, como podía ser el caso del pueblo de Israel, sino que este plan incluye a todas las personas del mundo, tanto judíos como también gentiles. Entonces, en los versos 1 al 4, lo que nosotros comenzamos a ver el domingo pasado, es de que Pablo les ha recordado, las recuerda en primera instancia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado para conectarlo con lo que queremos ver hoy. Entonces Pablo les ha recordado de que él está preso por causa del Evangelio. Él estaba preso por causa de que los judíos lo acusaban falsamente de traer falsas doctrinas, falsas enseñanzas y demás. Él está preso bajo el poder de la autoridad del gobierno de Roma, pero Pablo en ningún momento dice: estoy preso por culpa de los judíos o estoy preso bajo el yugo de Roma. No, él dice: soy prisionero de Cristo, mis cadenas, mi vida está encadenada a Cristo. Y si yo estoy preso por causa de Cristo es porque he rendido mi vida y mi voluntad. En un 100% no me he guardado nada y vivo por Cristo y para seguir compartiendo este mensaje, que es el único mensaje que tiene el contenido y que tiene el poder para que las almas de los hombres y mujeres de todos los tiempos puedan encontrar la salvación de sus pecados y vida eterna. Por eso estoy preso, por causa de predicar el Evangelio. Pero Pablo no se desanimaba por esto, porque él sabía de que todo lo que ocurriera en su vida, en tanto y en cuanto él estuviese buscando caminar por el centro de la voluntad de Dios, él entendía de que todo sobre su vida estaba siendo gobernado soberanamente por la mano de Dios, por más de que no le estuviera pasando bien. Estuvimos hablando de eso y estuvimos viendo cuál es la aplicación que eso también merece a nuestras vidas,
pero así comenzaba Pablo. También Pablo hizo referencia en esta autoridad divina que él recibió justamente para ministrar, para compartir todos estos misterios, para administrar estos misterios, que Pablo ha recibido revelación divina directamente de parte del Señor Jesucristo, y ahora él la está compartiendo en sus cartas, en sus epístolas. Pero también veíamos de que esto aplicaba a nuestra vida, de que nosotros también somos absolutamente responsables de administrar fielmente nuestras vidas en todo lo que tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vidas, para que nuestras vidas al final, así como fue la vida de Pablo, esté involucrada en un 100% en la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y finalmente Pablo hablaba de esta necesidad de conocer, pero no solamente conocer, sino también de entender estas verdades gloriosas y, por supuesto, hacerlo con la mayor profundidad posible, para que todo eso afecte nuestras vidas y para que en la medida de que nuestras vidas son afectadas por la verdad de Dios, por ese conocimiento que Dios pone a nuestra disposición, en la medida que lo entendemos, también podamos afectar las vidas de aquellos que todavía están sin Cristo. Entonces hoy Pablo sigue haciendo énfasis en lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar analizando los versos 5 y 6 del capítulo 3 de Efesios. Y Pablo sigue haciendo énfasis, sigue reafirmando estas verdades. Vamos a leer desde capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 6. Vamos a leerlo así para recordar lo que leímos el domingo pasado, pero recuerden que hoy vamos a estar analizando solamente los versos 5 y 6. Entonces dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, Señor, una vez más te damos gracias por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas y por esta gracia, Señor, de poder acercarnos a tu palabra, por esta gracia, por este favor que llena de tanto gozo nuestros corazones, de poder hacerlo en comunión, Señor, aquí en tu iglesia, en comunión con nuestros hermanos. Haber podido adorar tu nombre, alabarte como lo hicimos hace un momento, Señor, es algo realmente glorioso, es hermoso y es un privilegio muy grande. Señor, es una gracia inmerecida que has derramado sobre nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos exponemos ante tu palabra y te pedimos de que nos ayudes. Te pedimos, Señor, de que puedas estar dándonos el entendimiento, la comprensión, de que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que ésta pueda ocupar en nuestros corazones el lugar que vos mereces, que es el primero. Y que, Señor, no solamente continúes transformando nuestras vidas, sino que nuestras vidas sean instrumentos en tus manos para que otros puedan conocer este misterio tan glorioso que por tantos y tantos siglos estuvo oculto a los ojos de los hombres. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como siempre, ahí tienen sus hojitas. 3 son los puntos que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar hablando del misterio que fue oculto a los hombres, del misterio que fue revelado a los hombres y finalmente del misterio de estar unidos en Cristo Jesús. La primera parte del verso 5, Pablo entonces comienza diciendo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esta expresión, los hijos de los hombres, está
haciendo referencia e incluye a toda la humanidad. Toda la humanidad que vivió antes de que empezara la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo empieza la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, allí en Pentecostés? Esto lo pueden ver después. Van a ver en sus hojitas que hoy vamos a leer mucha Biblia. No vamos a leer todo lo que está en sus hojitas, pero como siempre es para que se la puedan llevar a casa y después poder repasar el mensaje en la semana. Pero la iglesia comienza allí en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, podemos ver esto. El punto es de que antes de que comenzara la iglesia en Pentecostés, ninguna persona en la historia de la humanidad, ni siquiera el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, recibió toda la revelación en los términos que Pablo lo ha recibido. Sí recibieron revelación, pero no toda. La diferencia es de que Pablo está recibiendo absolutamente toda la revelación. Nosotros entendemos de que Dios se revela en su palabra. Abrimos allá Génesis 1:1 y lo primero que dice, en el principio creó Dios. Y allí Dios comienza a revelarse en nuestras vidas. Crea los cielos, crea la tierra, todo está bien hasta que llegue el capítulo 3, el hombre cae en pecado y en el verso 3:15 ahí tenemos lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, la primera manifestación del evangelio, cuando Dios le dice a la serpiente que de la descendencia de la mujer habría de salir uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Estoy parafraseando, pero eso dice Génesis 3:15. Bueno, ahí comienza la revelación de este plan de salvación de Dios. Dios le está prometiendo a Adán y Eva y a toda la humanidad de que Él iba a enviar a uno que iba a obtener el poder y la victoria sobre la serpiente, sobre la muerte, sobre el pecado. Y ahí comienza la revelación de Dios. Y en los años, pasan los años y comienza Abraham y comienza Moisés y los profetas y todo, y en la medida que avanza el tiempo, Dios comienza a arrojar más luz sobre este plan de salvación, pero lo va haciendo paulatinamente. Comienza a dar su revelación, cada vez da más luz, más luz, más luz, pero cuando da absolutamente toda la revelación es cuando Pablo está escribiendo estas cosas. Entonces, por ejemplo, lo tenemos a Abraham. Allá en Génesis, capítulo 12, verso 13, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice muchas cosas, pero básicamente cuando hace el pacto con Abraham le dice, serán benditas en ti, ¿se acuerdan? Todas las familias de la tierra. A ver, vamos a Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, verso 3. Si quieren leemos desde el verso 1. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó. Abraham, como dice Pablo en Romanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Ahora, Abraham le creyó a Dios por medio de la fe. Abraham creyó que lo que Dios le estaba diciendo era cierto, pero Abraham no tenía ni la menor idea de cómo iban a hacer estas cosas. Abraham no conocía los detalles. Abraham ni siquiera sabía cómo es que iba a llegar a esa tierra prometida, porque Dios le dio la promesa, pero no le contó los detalles. Y eso es fe, justamente, que Abraham le creyó a Dios sin que Dios le hubiese mostrado todos los detalles. Dijo, está bien, Señor, vos sos Dios, yo te creo, vamos para adelante. Pero para él era un misterio cómo es que al final iban a ser benditas todas las naciones de la tierra en él. Abraham no lo sabía. Todavía no existía el pueblo judío, mucho menos existía la iglesia
donde miles de años después iban a ser reunidos, lo que Pablo nos está contando ahora en Efesios, iban a ser reunidos en un solo cuerpo, en un solo pueblo, en la iglesia, tanto judíos como gentiles. Nada de esto existía cuando Dios le da la promesa a Abraham. Les invito a que vayamos yendo a Gálatas, capítulo 3. Fue 2000 años después de esto que Dios le habla a Abraham, que el apóstol Pablo en Gálatas revela cómo es que se completa el misterio de esta promesa que Dios le da a Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 8 y 9. Dice Pablo, y la escritura, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces estas promesas, estas bendiciones, esta buena noticia, esta salvación son derramadas a todas las naciones gracias a ¿qué? Gracias a que en el cumplimiento del tiempo, como también dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para venir a morir por nuestros pecados. Y de esa manera, todos los pactos que Dios hizo en la antigüedad, no solamente con Abraham, antes lo había hecho con Noé, después lo hace con Abraham, después lo va a hacer con Moisés, después lo va a hacer con David. Todos estos pactos son ratificados, son cumplidos, la promesa de Dios se cumple en Cristo Jesús. Por eso, vamos a Efesios nuevamente, capítulo 1, es lo que Pablo nos ha comenzado diciendo en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. ¿Se acuerdan? Así comenzábamos estudiando Efesios. Pablo de entrada estalla en este acto de alabanza y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se acuerdan que le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Pablo nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo está revelando acá no lo sabía ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. A Pablo le ha sido revelado, y por supuesto, como vamos a ver, a los otros apóstoles también. Acá también en Efesios, como vimos en el capítulo 2, versos 5 al 9, Pablo continúa hablando de esta revelación, de lo que ha pasado realmente en los términos del plan salvador de Dios. Efesios capítulo 2, versos 5 al 9, Pablo les ha dicho, aún estando nosotros muertos en pecados, porque Pablo dice, ¿se acuerdan que decíamos? No se olviden que esta era la condición en la que nos encontrábamos antes de que Cristo nos encontrara a nosotros. Éramos muertos espirituales. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces Abraham recibió la promesa, sí, pero él no tenía la menor idea de cómo Dios la iba a llevar adelante, cómo Dios la iba a completar. Pero ahora Pablo está revelando este misterio y dice de que todos aquellos que creen a Dios, así como Abraham creyó a Dios por medio de la fe, que sus promesas se iban a cumplir, Pablo lo que está diciendo ahora es de que toda persona que ahora le cree a Dios, que Dios, por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, que toda aquella persona que ahora cree por medio de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, pues esa persona obtiene perdón de pecados, vida eterna y pasa a formar parte del reino y de la familia de Dios. Es lo que Pablo ha venido explicando y sigue explicando. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pastor, pero esto lo sabemos casi de memoria. Sí, pero ya vamos a ver por qué es necesario de que Pablo está haciendo tanto énfasis en cosas que por ahí para nosotros son muy familiares, pero a ellos todavía les costaba terminar de arraigarlas en sus corazones. Y en nuestros días también hay personas que, aunque no creamos, todavía les cuesta mucho creer y entender estas verdades. Entonces Pablo sigue haciendo énfasis en estas cosas. Por miles de años, este misterio estuvo oculto a los ojos de los hombres. Y esta es la razón por la cual Pablo se esmera tanto en explicar una y otra vez esta verdad divina, tanto a los judíos como a los gentiles. La iglesia de los Efesios, que estaba compuesta en su gran mayoría por gentiles, necesitaba escuchar una y otra vez esta verdad gloriosa para que ellos terminaran de afirmar sus corazones en esta fe cada día de su vida, y también para poder, una vez que ellos estuviesen afirmados en la fe, pudieran también compartir con aquellos las buenas nuevas de salvación a un mundo que seguía cautivo de la falsa religión, como era en aquellos tiempos y como sigue siendo también en nuestros tiempos. Han pasado 2000 años desde que este misterio le fue revelado en su totalidad a Pablo. Ahora, ¿no es cierto que en medio nuestro hay millones y millones de personas que no tienen la menor idea de que en Cristo Jesús pueden encontrar el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas? Por supuesto que sí. La evidencia está en que siguen aferrados a sus falsas religiones, a sus falsas maneras de creer o de entender la vida, a sus falsas filosofías, a todo lo que gira por fuera de lo que es el único mensaje del Evangelio de Cristo. Todo lo demás es falso. Por eso es de que Pablo insiste tanto una y otra vez. Y debemos entender de que ¿quiénes somos los únicos que somos poseedores de esta verdad? La iglesia de Jesucristo. Fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, nadie conoce, y como no conocen, no pueden compartir la verdad. Entonces, otra vez, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros es glorioso, es puro acto de misericordia, amor, generosidad de Dios, gracias sobre nuestras vidas. Pero hermanos, somos infinitamente bendecidos, pero también somos responsables de, así como un día Dios trajo este mensaje en nuestra vida, hermanos, debemos compartirlo con un mundo que se pierde y que necesitan de Cristo, así como nosotros estábamos tan necesitados. ¿No es así? En 4 oportunidades vemos de que el Señor nos deja lo que conocemos generalmente como la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? Mateo 28, verso 18 al 20. Ahí la tenemos también. ¿Cuáles son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de regresar a la gloria, antes de regresar
a las glorias eternas. Al final de Mateo 28, 18 y 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, esto es, todo poder, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor vuelve a su gloria y les deja este mensaje a sus apóstoles. ¿Se los deja a ellos solamente? No. Porque el Señor dice: estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿El fin del mundo llegó? No. Los apóstoles se murieron hace 2000 años. Entonces este es un mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo. No es un mensaje que se limita a los apóstoles. Es un mensaje que tiene aplicación para toda la iglesia del Señor Jesucristo, no solamente para los que son evangelistas, o para los que son pastores, o para los que son maestros, sino para toda la iglesia, para todo y cada uno de aquellos que decimos que somos hijos de Dios. A todos se nos encomienda esta sagrada tarea, esta preciosa responsabilidad. Entonces, hasta allí el misterio oculto a los hombres, y ahora Pablo continúa hablando del misterio que ha sido revelado a los hombres. En la segunda parte del verso 5, ahí en Efesios donde estamos, capítulo 3, Pablo continúa diciendo: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Una vez más, vuelve a hacer referencia acerca de cuál es la fuente de esta revelación que ha venido sobre su vida y sobre los otros apóstoles. Pablo está diciendo de que la fuente de esta revelación, el origen de esta revelación, es Dios mismo. Es la persona del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, lo que él está queriendo reafirmar no es solamente de cuál es la fuente de la cual ha llegado toda esta información, sino de que al ser así debemos entender de que es la única verdad autoritativa y absoluta. Viste que hoy no existen los absolutos. Hoy, si alguien establece o manifiesta una verdad absoluta, entonces ya te tildan de intolerante o ese tipo de cosas en el mundo que estamos viviendo. Bueno, todo es relativo, todo es como cada uno lo sienta, como cada uno lo piense, como cada uno lo autoperciba. No hay verdades absolutas. No me hables de tu Dios y tu palabra porque eso es lo que vos crees, eso es lo que vos decís. Yo tengo derecho, ¿saben qué? Cuando Pablo dice: hermanos, la revelación que hemos recibido ha venido directamente de los labios, de la boca, de la mente, del corazón de Dios. Esto es verdad absoluta. Esto es verdad autoritativa. Esto no es palabra de hombres. Esto no es autopercepción. Esto es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, debemos abrir muy bien nuestros oídos. Debemos prestar mucha atención porque cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios promete, Dios cumple. Hemos visto en toda la historia pasada que Dios ha cumplido una y otra vez fielmente y poderosamente cada una de las profecías que se hicieron hasta acá. ¿Quedan todavía profecías por cumplirse? Hermanos, se van a cumplir. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Falta poco tiempo. Estamos viviendo tiempos finales. Como dice por allí Pablo también, o no recuerdo bien, debemos despertar del sueño. Debemos despertar a aquellos que están dormidos, porque esta es palabra autoritativa de Dios.
¿Por qué es tan importante entender esto? Por lo que estamos diciendo. Porque cualquier otra enseñanza, cualquier otro que vaya a la puerta de tu casa o se acerque a tu familia con un mensaje diferente a lo que ha sido revelado a los apóstoles, a la doctrina que está fundamentada sobre la doctrina apostólica y de los profetas, cualquier mensaje, cualquier enseñanza que se corra de lo que Dios le reveló a sus apóstoles, hermanos, por más lindo que parezca, por más dulce que suene, por más espiritual que parezca, es veneno mortal. Porque engaña, porque no es palabra de Dios, es falsa enseñanza, pervierte el entendimiento de las personas, corrompe las relaciones, porque no es palabra de Dios. Y finalmente conduce a la destrucción. Efesios 2, 19 al 21. Esto lo vimos al terminar el capítulo 2. ¿Qué le decía? ¿Cuál era la exhortación de Pablo? Les dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan? Ese es el fundamento que nos ha sido dejado. La doctrina apostólica, lo que el Señor Jesucristo le reveló a sus apóstoles cuando estuvo con ellos en vida y lo que el Espíritu Santo les continuó revelando después que Cristo ascendió a los cielos. Allí tenemos la doctrina apostólica. ¿Dónde la tenemos? En las páginas del Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles a las iglesias. Ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6. Aquí lo tenés a Pablo exhortando a Timoteo, y ¿qué le dice? Bueno, viene hablando justamente de poner en orden las cosas en la iglesia, y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pasemos ahí mismo a capítulo 6, versos 3 al 5. Ahí mismo en 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate, le dice Pablo, de aquellos que insisten en traer falsa doctrina a la iglesia. Puede ser de que haya gente que venga quizás con alguna confusión, todos son bienvenidos. Y vamos a ayudar por medio de la doctrina apostólica a poder resolver las dudas que cada uno puede tener en su corazón, como nos pasa a todos cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la fe. Pero pasado el tiempo, lo que esperamos es de que la persona entienda, comprenda la obra del Espíritu Santo, le haga entender cuál es el fundamento apostólico y seguimos por adelante. Pero cuando hay personas que insisten en tratar de meter en la iglesia falsas doctrinas, pues de aquellos nos vamos a apartar. Se nos manda a cuidar la fe. Segunda de Timoteo, ahora es segunda de Timoteo, no primera sino segunda, capítulo 2, verso 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y pasemos ahora allí mismo, capítulo 4, verso 1 al 5. ¿Por qué Pablo está
exhortando a Timoteo de esta manera, por lo siguiente: te suplico encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es cosa muy seria no entender que lo que Dios nos ha dejado en su palabra es su palabra. Es cosa muy seria meternos con la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios, hacerle decir a Dios cosas que Dios nunca dijo y pretender hacérselas creer a la gente cuando Dios nunca dijo lo que esa persona está diciendo. O por el contrario, sacar cosas de la palabra de Dios y no enseñar todo el consejo de Dios. Entonces solamente vamos a enseñar aquellos pasajes, aquellos versículos que nos suenen bien a nuestros oídos, para que a nadie le caiga mal, para que todos estén contentos, para que nadie se ofenda. Eso también es pervertir la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos la costumbre de predicar expositivamente. ¿Qué es la predicación expositiva? Es tomar un libro, como lo hacemos, y comenzar a analizarlo paso a paso, versículo por versículo, tema por tema, de principio a fin, rastrillando todo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? No es el pastor el que elige los temas, es Dios quien nos va mostrando lo que Él ha querido decir. Y en la medida que vamos avanzando, las verdades doctrinales van surgiendo naturalmente de la palabra de Dios. El pastor no se la ha agarrado con nadie, no está pensando en nadie, no es esa la tarea del pastor. La tarea del pastor es predicar lo que Dios nos ha enseñado, y después, en base a lo que naturalmente ha surgido del texto, ahí vemos cada uno de nosotros, empezando por el pastor, somos responsables de aplicarlo a nuestras vidas. En definitiva, Evangelio de Juan. Lo que está pasando, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12 al 15, es el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles cuando Él se despedía antes de ir a la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12 al 15, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, hará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta? Cristo les está diciendo: les he dicho, les he enseñado, les he compartido lo que hasta ahora pueden tolerar. Pero yo me voy y les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, ahí van a estar en capacidad de poder recibir lo que falta de la revelación de Dios, y el Espíritu Santo lo va a hacer con ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. Hemos recibido la revelación de este misterio, y la fuente de autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Este misterio que fue revelado a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento, le fue revelado a ellos. Y hermanos, ya no hay más revelación de Dios. Cuando Dios le dijo al apóstol Juan, escribe el Apocalipsis, y terminó Juan de escribir el Apocalipsis, y el Señor se despide. ¿Cómo termina Apocalipsis? A ver, Apocalipsis 22, 21,
dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, se acabó la revelación de Dios. Dios ya no habla más a las personas. Dios ya no trae más nueva revelación. Dios, todo lo que Él quiso comunicar a su iglesia para que ésta sea edificada, ya se lo comunicó. Todo lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos para poder seguir creciendo en nuestra fe, todo absolutamente lo encontramos en la doctrina apostólica, en aquellos escritos que sus apóstoles nos han dejado en el Nuevo Testamento. Y como dice Judas, después lo ven en casa, capítulo 1, verso 3, es esta verdad que nos ha sido dada una vez y para siempre. No hay más revelación de parte de Dios. Todo lo que necesitamos saber lo encontramos en su palabra escrita. Finalmente, el misterio de estar unidos en Cristo Jesús. Verso 6 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, Pablo dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, Pablo no está diciendo nada que no haya dicho anteriormente a los Efesios, pero él sigue haciendo énfasis en lo que acaba de decir. Él sigue haciendo énfasis en la importancia de entender esta nueva posición que los gentiles tienen ahora, que están en Cristo Jesús. En realidad, este verso 6 que acabamos de leer es un resumen de todo lo que Pablo dijo antes en el capítulo 2, de los versos 11 al 22. No vamos a leer todo eso, pero sí leamos los versos 16 al 19 solamente. Entonces, Efesios capítulo 2, versos 16 al 19, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A nosotros nos resulta difícil poder darnos cuenta porque nos separan 2000 años de historia. De cuando Pablo le está escribiendo esto a los Efesios. Nos separan 2000 años de historia. Y quizás hoy nosotros leemos esto con una naturalidad y decimos: qué bueno, ahora ambos pueblos son uno, qué lindo lo que Dios hizo. Pero a nosotros nos cuesta entender que en aquellos tiempos lo que Pablo está escribiendo producía un impacto tremendo en sus lectores. El mensaje que Pablo está predicando causa un impacto tremendo tanto en los judíos como en los gentiles, y ya hemos hablado de esto en otro momento. Al mismo tiempo, decimos de que es un misterio y que Pablo está dando a conocer todos los detalles. Es cierto, todos los detalles, pero en el Antiguo Testamento no era un misterio, al menos para los judíos, sí para los gentiles. No era un misterio de que Dios tenía en sus planes salvar también a los gentiles. No vamos a leer ahora todos los pasajes, después los pueden leer en casa, pero el Antiguo Testamento enseña, como vimos en la promesa de Abraham, que los gentiles habrían de ser bendecidos por Dios, como acabamos de leer. Después también, en el Salmo 72, podemos leer de que los gentiles habrían de bendecir a Dios. Hermanos, esto es salvación. En el libro de Isaías, en varios pasajes, se nos habla de que los gentiles serían visitados por el Mesías de Dios. Y el profeta Joel nos dice de que los gentiles también habrían de recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces la verdad venía siendo revelada,
no con todos los detalles, como lo puedo repetir, como lo supo Pablo, pero a pesar de que todas estas promesas estaban allí, en las Escrituras, la gran mayoría de los judíos, para la gran mayoría de los judíos, incluir a un gentil y pensar de que ahora vamos a ser un solo cuerpo, de que ahora vamos a ser un solo pueblo, un mismo pueblo, unidos, de que Dios nos va a salvar a ambos, para un judío era algo realmente impensable. Es más, era una blasfemia. Aceptar a un gentil dentro de las filas del judaísmo era algo horrible para un judío. ¿Se acuerdan de que en los evangelios, creo que es Mateo, no recuerdo bien, pero dice de que cuando los judíos volvían de la plaza, se lavaban muchas veces las manos antes de comer? No es de que se lavaban las manos como nos lavamos nosotros para tener las manos limpias para comer. Ellos lo hacían a modo de un ritual espiritual y lo hacían si por las dudas, cuando fueron al pueblo, a la plaza, por si por las dudas se hubiesen rozado con un gentil, o hubiesen pasado muy cerca de un gentil, llegaban a su casa y hacían estos ritos religiosos para limpiarse de toda la contaminación que significaba haber tocado a un gentil. Era impensable para un judío tener comunión, y por el otro lado los gentiles lo mismo, tener comunión con estos que adoran a un solo Dios, que se juntan en su templo y tienen su rito. No, nosotros estamos bien con nuestra religión. Nosotros estamos bien con nuestra idolatría, adoramos a todos nuestros santos, nuestros ídolos, y la imagen preferida era la diosa Diana. ¿Se acuerdan? Entonces, cada uno estaba allí en su lugar. Pero un día ocurre que la gracia de Dios llega y se manifiesta de esta manera gloriosa. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y tanto judíos como gentiles van a comenzar a conocer este misterio gracias a qué? Al ministerio de Pablo, al ministerio de la predicación apostólica de los apóstoles, por medio de la predicación de los hermanos de ese tiempo, y el misterio comienza a ser revelado. Y para que ellos ahora ya no tuvieran más ninguna duda de que ahora están unidos en Cristo Jesús, en un mismo cuerpo donde ya no existen más estas diferencias, estas divisiones entre judíos y gentiles, es por eso que Pablo sigue haciendo énfasis en esta gloriosa verdad, que ahora son herederos de Dios, que ahora son bendecidos por Dios junto con el resto de los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Has creído en Cristo Jesús, ahora perteneces al pueblo y a la familia de Dios, que ahora ya no somos más extranjeros, que ya no estamos más excluidos del reino ni de la familia de Dios, que ya no andamos más por la vida sin Cristo y sin Dios en el mundo, que se acuerdan es la condición más terrible en la que se puede encontrar una persona en esta vida. Por eso Pablo está haciendo tanto énfasis en estas verdades. Ahora son copartícipes de las promesas en Cristo de Jesús por medio del Evangelio. Pablo afirma una y otra vez: hermanos, si has creído en Cristo Jesús por medio de la fe, y has creído y te has arrepentido genuinamente de tus pecados, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. No tengas dudas jamás de esto, porque si Dios te ha perdonado y te ha recibido en su familia, Dios jamás te va a echar fuera de su familia. Él jamás te va a quitar la salvación que Él te dio. Somos salvos y salvos para siempre. Permanezcan en esta fe, gócense en esta fe, disfruten de esta fe, pero compartan también la fe, porque hay muchos que todavía no conocen este glorioso misterio. Todo esto significa que si ahora son miembros de la única iglesia, de la verdadera iglesia, porque hermanos, no existen muchas iglesias, existe una sola.
Sí existen muchas religiones, sí existen muchas iglesias, pero una sola es la que le pertenece a Dios, y es aquella que está fundada sobre la doctrina de los apóstoles. Esta es la única iglesia que recibe el favor de Dios, y esta es la única iglesia que recibe bendición especial de Dios, y esta es la única iglesia, es el único pueblo que habrá de ser llevado a las glorias eternas por Dios. No hay más. Todo el resto que no forme parte de la verdadera y única iglesia del Señor Jesucristo habrán de sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10. Los tesalonicenses venían sufriendo persecución por causa justamente de los que se pierden. Y Pablo les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Qué verdad tan gloriosa. Qué misterio tan grande que estuvo oculto. Sin embargo, Dios ya lo ha revelado, ya lo reveló todo. Ya no hay más nueva revelación. Pero a pesar de que ha sido revelado hace 2000 años a los apóstoles y profetas del Señor Jesucristo, y que en esos 2000 años millones de personas han accedido a este conocimiento de esta verdad, al mismo tiempo son muchos más los millones de personas, incluso en nuestros días, queridos míos, que todavía no conocen el misterio del Evangelio. Hay muchísimas personas que todavía no saben, no conocen, no entienden de que solamente en Cristo Jesús van a encontrar el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. No saben de que es la única forma, de que es el único camino para poder pasar a formar parte de la gloriosa familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo y que es única y que no hay más. En aquel tiempo a Pablo le fue revelado y a los apóstoles este misterio, y ellos lo dieron a conocer, porque el Señor Jesucristo así lo mandó. Hermanos, ahora nos toca a nosotros. Si somos herederos de semejante bendición, si somos herederos, si hemos recibido el milagro y el favor de Dios de que fue quitada de nuestros ojos la ceguera espiritual, de que a pesar que éramos muertos espirituales, Dios nos ha resucitado, de que nos regocijamos en conocer por qué alabamos a Dios como lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos y reconocemos su bondad y su gracia y su amor y lo amamos y lo bendecimos por todo lo que Él hizo por nosotros y nos ha revelado el misterio. Ahora nos toca a nosotros seguir disfrutando de toda esta bendición, pero también de dar a conocer este misterio que estuvo oculto por los siglos, que actualmente está oculto a miles y millones de personas, para que puedan conocer
el único camino de salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Oramos para terminar. Señor, una vez más nuestros corazones llenos de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, de que todo nuestro ser vivamos asombrados cada día de nuestra vida, conmovidos, abrumados por esta manifestación tan gloriosa y tan abundante de tu amor que ha sido derramada sobre nuestras vidas, que nunca nos olvidemos de dónde nos rescataste y que hoy, gracias a lo que tu Hijo hizo en la cruz, tu pacto, tus promesas han sido ratificadas y son efectivas y verdaderas en nuestras vidas. Gracias por tu Hijo, gracias por la cruz, gracias por la sangre derramada, gracias por el cuerpo partido de nuestro Señor, gracias porque al tercer día te levantaste, lo que es evidencia de que tu sacrificio fue perfecto, absoluto, todo suficiente y que Dios Padre quedó satisfecho con él. Y gracias a que nos has llevado a poner nuestra fe en ese sacrificio y nos has dado nueva vida. Pero Señor, llénanos de tu Espíritu Santo cada día de la vida y no permitas que nuestras bocas estén cerradas, no permitas que nuestros pies estén quietos, no permitas que nuestras manos estén cruzadas, sino muévenos, Señor, para poder llevar el único mensaje que tiene el poder para que todos aquellos que todavía están en tus planes de salvación puedan conocer de que solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.